Mis queridos amigos y amigas del canal Trading en Español, y Gareda les saludo con muchísimo gusto, muy buenos días. Son las 7:29 de la mañana, 30 minutos casi pasados de la hora en que los tengo medianamente acostumbrados a que yo emito en directo. Les saludo con muchísimo gusto, son alrededor de las 9:30 de la mañana en Ciudad de México. Buenos días, queridos amigos, un placer estar con ustedes. Me encanta la idea de poder saludarlos cada mañana y llevarles información de Bitcoin, tanto cuando Bitcoin está haciendo algo como cuando Bitcoin está haciendo absolutamente nada. Seguimos en una lateral, sigue dando oportunidad de comprar en la parte baja de un rango en gráfico diario. La gente se lo toma con calma o se lo toma con desconfianza y la gente no está comprando. Y después, cuando anda por allá por 24,500 y 25,000, me empiezan a preguntar a mí un poco nerviosos que si será bueno comprar un poco de Bitcoin para acompañarlo en su viaje rumbo a los 27, 28 y tal vez 29,000 dólares. Y entonces les digo, ¿y por qué no compraste cuando andaba por allá por 22,300, 22,200? No sé, 22,800, porque en estos días podría bajar otra vez a 22,800 y la gente se lo toma con calma y no compra. Entonces, pues queridos amigos, prepárense y dividan su capital y tengan capital en satoshis para poderlos ir vendiendo cuando vaya subiendo Bitcoin. Y tengan capital en moneda estable, la de su preferencia, para poder ir recomprando fracciones de Bitcoin conforme Bitcoin vaya cayendo. Pregúntense por qué están ustedes en el mundo cripto. Yo vine al mundo cripto claramente porque tenía dos objetivos. El primero era vivir del trading, y el trading de las acciones y de los forex a mí no me gustó. No me gusta. Porque es muy lento, porque cierra los viernes, por muchas cosas. Y también está manipulado, aunque sea gigantesco. Yo vine aquí porque quería vivir del trading. Y vine aquí a este mundo cripto porque me encanta Bitcoin y su tecnología. Y aunque frecuentemente la estamos comparando contra el dólar en cada análisis que hacemos, porque es la moneda global, pues definitivamente que Bitcoin tiene un valor que no tiene nada que ver con el dólar. Bitcoin tiene un valor mucho más allá de lo que cuesta en dólares. Entonces yo vine aquí a acumular lo más que pueda, poco a poco, y por todos los medios posibles legales, ir comprando la mayor cantidad de Bitcoin posible. Entonces a veces he vendido algún cacharro viejo y he comprado algo de satoshis. A veces me han pagado alguna deuda vieja y he comprado algunos satoshis. Algunas veces me ha sobrado algún dinero de lo que me ingresa de mis actividades normales y tradicionales y he comprado satoshis o fracciones de Bitcoin. Y algunas veces he ganado y he ganado bien en el trading y he comprado cada vez un poco más de Bitcoin. Y ese es el objetivo. Porque en el futuro, queridos amigos, ¿qué es lo que buscamos realmente nosotros? Buscamos libertad financiera. Y les tengo aquí un saludo un poco jocoso que hice aquí, miren. Déjenme ver si lo encuentro por aquí arriba. Y con esto a lo único que yo me estaba refiriendo hace un momento atrás al escribir este texto, que dice: muy buenos días, tarde pero sin sueño. Ah, la libertad está cerca. Me refiero a que a mí me encantaría poder dormir hasta la hora que yo quiera, desvelarme hasta la hora que yo quiera, sin echar a perder mi ciclo del sueño, por supuesto. Y ustedes saben, los que saben que después de las 11 de la noche, toda hora que te pases, al cuerpo ya no le da tiempo para recuperarse de todo el desgaste que tuvo durante el día. Tanto si estás haciendo una actividad puramente intelectual, como si estás haciendo una actividad combinada entre intelectual y física, tanto si estás haciendo una actividad total y absolutamente física y con poquito de intelectualismo. De todas maneras, el cuerpo necesita recuperación. Durante el día hay unas estructuras cerebrales que van tomando nota de dónde se está caducando o desgastando alguna estructura y van apuntando si van a necesitar proteínas, si van a necesitar algún tipo de aminoácidos, si van a necesitar algún tipo de X, Y o Z, los ladrillitos con los cuales después te van a recuperar. Y sucede que si te pasas de las 11 de la noche, alteras tu ciclo del sueño, en primer lugar porque ya no le da el tiempo al cuerpo para terminar todas las labores de reparación y regeneración. No solo estamos luchando siempre contra el tiempo, estamos luchando también contra nuestros malos hábitos que nos impiden recuperar durante la noche. ¿Para qué creen que nos apagamos en la noche? Para reducir al máximo posible las actividades fundamentales o metabólicas
y comprender en un solo paquete toda la regeneración de la noche. Entonces hay estructuras y hay sistemas que se encargan de eso y son autónomos. No necesitamos nosotros estar pensando, ay, tengo que reparar una célula hepática, tengo que reparar y regenerar una célula del riñón. No. O una célula linfática de un ducto linfático. No, nada. Todo es autónomo. Yo se lo atribuyo a Dios, mucha gente se lo atribuye a la evolución, lo que ustedes quieran, hay gente que lo hace mixtamente. Yo solo les digo, pásense de las 11 de la noche y verán que van a empezar a alterar su ciclo del sueño, y el ciclo del sueño es el más importante de los ciclos. Esto les va a llevar a trastornar el hormonal y les va a llevar a trastornar el ciclo digestivo. Y al rato tienen problemas de todos los tipos y de ahí vienen las enfermedades. ¿Por qué yo entré en crisis de salud hace unos días atrás? En primer lugar, porque por dentro traía yo un deseo supremo de poderme pasar un sábado completo en pijama sin levantarme de la cama más que para ir a comer algo a la cocina, y no se lo daba yo a mi cuerpo, y pasó el tiempo y él se seguía quedando con las ganas, y no es que mi cuerpo sea autónomo de mí, se supone que yo soy una entidad que está compuesta de cuerpo, mente, energía, espíritu, alma, lo que ustedes quieran y la sopa que ustedes le quieran poner allí, de acuerdo a sus creencias y a su propia filosofía de vida. Y como no se lo daba, y aparte, bueno, empecé a darle paso a una creencia de que si tú estabas encerrado un cierto tiempo con alguien que estuviera tosiendo mucho, probablemente sí te lograras infectar, aunque tuvieras tus defensas altas. Esa creencia latente ahí yo no sabía que la tenía, pero había unos pensamientos furtivos que ahora he descubierto que los tenía yo. Y por otro lado, las desveladas que me daba hasta las 3 de la mañana aprendiendo a utilizar inteligencia artificial, y sigo entrenando modelos, pues nada más que ahora los pongo a entrenar desde temprano y me olvido. Le pedía yo cómputo a Google Colab desde las 11 de la noche, que es cuando están más disponibles las computadoras. Pues qué bonito, pero entonces te desvelabas hasta las 3 de la mañana. Ahora le insisto y le insisto desde las 9, 8, 7 de la tarde, le empiezo a exigir que me den una computadora. En uno de tantos intentos me la prestan y entonces la dejo entrenando y yo me olvido del tema de desvelarme. A la mañana siguiente, en el momento en que yo tenga libre después del video de YouTube, voy y reviso cómo va el modelo, si ya quedó entrenado, etcétera, si me quitaron la computadora o no, y entonces retomo camino, a veces trabajando de manera local o a veces volviendo a solicitar y picando hasta que me vuelven a asignar una buena tarjeta gráfica o lo que sea. Entonces, queridos amigos, no trastornen su ciclo del sueño, acuéstense lo más temprano posible, las 11 de la noche es el límite bioquímico. Yo soy ingeniero bioquímico, soy nutriólogo, estudié mucha microbiología, muchas cosas interesantes sobre nutrición, sobre metabolismo humano. Y queridos amigos, yo sé lo que les estoy diciendo y he sido terapeuta de medicinas no convencionales por más de 7 años, ya estoy retirado de eso, cada vez me retiro más. Me van quedando algunos pacientes a los cuales no les puedo negar el servicio porque sería inhumano de mi parte, pero nada más, ya no estoy aumentando cartera de clientes, ni estoy atendiendo casos nuevos, ni nada. Pero la experiencia acumulada, ¿quién me la quita? Y les estoy diciendo que el ciclo más importante es el del sueño y que después de las 11 de la noche ya no le da el tiempo a recuperarse. Se te bajan las defensas, no terminas de regenerar, empiezas a envejecer más rápido, te sientes fatigado todo el día, te quieres quedar dormido en el día y en la noche no tienes sueño, y etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por soportar esta larguísima introducción. Era para que se fueran juntando algunas personas allí en el chat y poder saludar con mucho gusto a Rulo Biker, a quien le mandamos un saludo. Nayeli Medina, buenos días, gracias por la miniatura de hoy, tan rosita y tan bonita que te quedó. Muchísimas gracias por tu talento al servicio de este canal. Luis Luna, buenos días, y el like por delante. Luis Luna, muchas gracias. Sigan el ejemplo de Luis Luna, que aquí lo tienen diciendo, llegando y dando like. Pedro de SWS Computación, muy buenos días, querido amigo, y gracias por estar siempre en el equipo de Trading Higareda. Mauricio Alonso, buenos días. Claudio Criollo, buenos días. Cristian Cisco, nuestro colaborador desde el Ecuador, muy buenos días, querido amigo. Gracias por tu flamante like y por todo el apoyo que nos brindas siempre. Edel Stuart Cárdenas, buenos días. Muchas gracias por el like. Oscar Torres, GTA, José Antonio EP y Cindy García, muy buenos días. Y vámonos rápidamente por este lado porque vamos a meter aquí el gráfico diario.
Y para el gráfico diario, queridos amigos, estamos haciendo absolutamente nada. Yo pude no haber hecho video hoy y no les hubiera yo hecho ninguna falta, porque el día de ayer quedó establecido una serie de parámetros que dejamos fijos ahí en los gráficos y en los dibujos, y el análisis que hicimos ayer y antes de ayer y el día inmediatamente anterior a ayer sigue estando perfectamente vigente hoy. En gráfico diario, queridos amigos, Bitcoin tiene puntos fuertes para continuar subiendo, porque estamos encima de la media exponencial de 55 periodos color naranja aquí en este canal, y esto nos da puntos fuertes así como arbitrarios y puestos solamente por mí y mi loca mente, pero bueno, son puntos fuertes para continuar subiendo, y tenemos probabilidad mayor alcista porque Bitcoin se encuentra por allá arriba en $23,300, 23,340 en este momento. Y el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que comprende 150 velas diarias, o sea, hace casi medio año de estadística aquí en pantalla, está marcado en 16,818 por un indicador que para mí es fundamental, que se llama BRBP y que lo pueden ver aquí de este lado en esta barrita que estoy señalando a continuación. Este espectro que ven de este lado aquí de barras rojas y azules y una línea violeta que atraviesa de extremo a extremo la pantalla, con unos números blancos sobre fondo violeta que dice 16,818. Ese es el punto de control del perfil de volumen en el tiempo, que recopila en este caso datos de 150 días. Mientras el precio se encuentre por encima de esa línea, siempre podremos afirmar que tenemos probabilidad mayor alcista. Miren que el MACD marca dirección bajista. Este es nuestro monitor de dirección. Marca dirección bajista y el precio va acompañando, porque en lo que va Bitcoin en este momento, luego del trazo que tenemos pintado ahí, que yo voy a tener que modificarlo en esta mañana, lo que está pasando con Bitcoin es que todavía va en este movimiento, que no ha cesado el movimiento que lleva de aquí de los $25,200 aproximadamente a la parte baja de un rango, que les estoy dejando una flecha ahí se las voy a dejar exagerada para que en YouTube se vea bien en el video. Esta flecha de 3 píxeles toda estrafalaria y exagerada que les estoy poniendo ahí, ese movimiento es el principal, es bajista y todavía está presente. Está presente por indicadores y está presente de acuerdo a lo que ha hecho el precio en los últimos días. O lateraliza o cae ligeramente. Se eleva un poquito para luego perder lo que había conseguido. Esto significa que el volumen alcanza para seguir titubeando e intercambiando valor entre compradores y vendedores, pero dentro de una franja muy pequeñita. El movimiento correcto por indicadores y por acción del precio es todavía ir a la parte baja de este rango. Pero en esa sección que les estoy dejando con un box verde aquí, que marca 23,080 por arriba y 22,775 tal vez por la parte baja, esa es la zona de compras para Bitcoin y ese es el rango en el que se encuentra operando y metido en estos días. Ayer comentábamos que si jalábamos este rango hasta el toque con la media de 55 periodos, estábamos también acertados en ese aspecto, porque Bitcoin puede continuar cayendo incluso a tocar los $22,300. Pero si así lo hiciere, yo espero que ustedes estén comprando en esa zona y que dividan su capital. No titubeen, no duden de comprar a Bitcoin en esa zona, porque después, cuando anden 25,000, yo les voy a decir, cuando me pregunten, ¿será que ya compro algo porque se va a ir a 30,000? Porque una vez que llega a la parte alta del rango, todo el mundo piensa que ahora se va a 40,000. Y hay un par de locos por ahí diciendo que Bitcoin está comenzando o preparando un movimiento que lo va a llevar cercano a los 40 y a los $50,000. Mentira y falso de toda falsedad. Porque cuando te vas al gráfico semanal, te das cuenta que hay una tendencia semanal bajista. Y si entiendes el tema de las tendencias y la relación que tienen con las temporalidades en las que estés analizando, te das cuenta que la tendencia mayor es la semanal y que es bajista. Y que nos estamos acercando a un punto de toque, a una media exponencial de 55 periodos color naranja, para tal vez asomarnos con un poco de suerte por arriba y llegar si acaso a 27, 28 y 29, para continuar cayendo. Y se les olvida aquello y se ponen a pensar nada más quién sabe en qué clase de pajaritos preñados. Entonces acá en gráfico diario lo que tenemos es una tendencia alcista,
pero provisional por unas 6, 8, 10 semanas de toques a la media de 55 para continuar subiendo, mientras que en el semanal se asoma por arriba de la media de 55. Va a cumplir aquí y va a cumplir allá. Y entonces, si va a cumplir allá con un toque a la media y elevarse un poquito por arriba, en un mechazo, en una mecha, pues queridos amigos, yo no sé qué están esperando ustedes para que cuando baja a las zonas correctas, por ahí por los 22,800 y los $23,000, yo no sé por qué la gente no compra satoshis en esa zona. Yo ya estoy comprado. Cuantas veces titubee y vuelva a regresar a esta zona, yo ya no tengo por qué seguir comprando. Yo ya compré la cantidad necesaria para empezar a vender por arriba de $24,200. Cuando Bitcoin ande entonces por arriba de 24,200, yo voy a poner posiciones limit escalonadas a cierta distancia y voy a vender en 24,200, en 24,800, en 25,300, en 25,800, en 26,500 y etcétera para arriba. Apúntenlo, háganle pausa al video y escriban los números que les estoy diciendo. Yo tengo satoshi suficientes para ir vendiendo para arriba. Y cuando ande por arriba de 27 y si nos regala la gracia de alcanzar los 29, yo voy a estar vendiendo de mi capital de trading, por supuesto. No de la cartera fría y no estamos hablando aquí de lo que tenemos en holding. Holding es otra cosa. Eso es para toda la vida y es para heredar a los hijos y a los nietos y que se los gasten en parrandas y en lo que quieran ellos después. Para eso estamos trabajando. Y para nosotros es lo que generamos en el capital de trading. Por ejemplo, hace unos días atrás, el día 9 de febrero, compré e invertí casi $2,000 en una moneda que es de la inteligencia artificial. Como andaba y ando estudiando sobre esos temas, pues dije, ¿y qué monedas vinculan a la inteligencia artificial con el metaverso y con la cadena cripto? Con la cadena de las criptomonedas, con la cadena de bloques. Y encontré varias y una de ellas me llamó mucho la atención el proyecto y para qué sirve, etcétera, y me metí en ella y compré $2,000 de esa moneda. No la estoy mencionando a propósito porque luego van corriendo a comprar y yo no puedo estar recomendando un proyecto que es nuevo. Ustedes saben que mi política es recomendar o operar solamente aquellos proyectos que llegaron para quedarse y que no están sometidos a duda de si son serios o no. Sin embargo, decidí en esta ocasión meterle $2,000 a una moneda y ayer haciendo unos numeritos me di cuenta que ya había subido suficiente para que mis $2,000 hoy valgan $2,600. O sea, que del 9 de febrero a hoy esa moneda ha rendido $600. Yo quisiera saber qué instrumento de inversión me hubiera dado a mí por $2,000 de inversión $600 de rendimiento del 9 de febrero a la fecha. Y créanme que no van a encontrar ninguno, ni siquiera en el mercado accionario, o quizá con un poco de suerte allá. Entonces, queridos amigos, a tiempo las decisiones. El tema aquí es a tiempo las decisiones. Yo siempre compro algo que me gusta y que está barato y siempre lo vendo lo más arriba que se pueda posible. Esto se llama especulación y todos somos especuladores, les guste la palabreja o no les guste la palabreja, ¿ok? Somos una especie de especuladores que ven venir alguna situación o movimiento y a tiempo se preparan invirtiendo a tiempo para vender después en el tiempo correcto. ¿Listo? Entonces en el gráfico diario, queridos amigos, estamos yendo a la parte baja, a esa zona de compras de Bitcoin, para después rebotar y armar un movimiento que tal vez va a resultar ser explosivo. Por eso el video de hoy dice lo mejor está por venir, porque aunque ahorita poca gente me cree lo que yo estoy diciendo, en la siguiente vez que Bitcoin se eleve, se va a elevar con una vela de este tipo que va a poner a todos a temblar. Y aquí va a haber toda clase de sentimientos. Arrepentimiento de los que no compraron abajo y FOMO e entusiasmo de los novatos que piensan que nos vamos a 40,000. Y una vela de esta naturaleza es la que está por aparecer en cualquier momento y cuando ninguno de ustedes se lo esté esperando. Así que Bitcoin se queda alcista a pesar de la dirección que tiene el MACD y la pendiente negativa que marca una especie de cae porque cae entre comillas. Tenemos volumen suficiente para continuar cayendo, pero también para continuar subiendo. Mientras haya volatilidad y haya volumen, siempre hay esperanza de un movimiento rápido y vertical, ya sea para abajo o para arriba. Para abajo yo lo más que espero es que toque a la media de 55 periodos. Entonces puede bajar a 22,000. Ahorita te digo más o menos, puede bajar a $22,300.
quizá un poquito más abajo, con una mecha de esas que meten FUD en las venas. F-U-D, F-U-D, FUD en las venas. Pero la resistencia de la media es innegable porque estamos con una tendencia alcista diaria y estamos en aproximaciones a la media para continuar subiendo. Tenemos tendencia recién adquirida alcista y eso se sostiene así. Y aunque ahorita les parezca que la dichosa tendencia alcista brilla por su ausencia, está presente y Bitcoin va a continuar subiendo. ¿Listo? Vámonos al gráfico de 4 horas rápidamente. Y bueno, los que vienen solo por la información de Bitcoin, ayer les decía yo, ya se pueden ir retirando. La verdad es que no se debieron de haber retirado. Y ojalá vuelvan al video de ayer y vean el final en donde se quedaron, porque después se dijeron cosas sumamente importantes durante todo el video. Entonces, hoy no les voy a decir váyanse, porque sería mal de mi parte decir semejante cosa, sino que les voy a decir quédense, porque puede haber información importante. Yo no digo que la vaya a ver, yo digo que durante el trayecto del resto del video me hacen algunas preguntas y yo las respondo. Y suele ocurrir que sale información sumamente importante que tal vez no se la deberían de perder. Regálenme aunque sea 20 o 30 minutos de su existencia viendo el video continuamente y verán que alguna cosa buena van a sacar de esta información. Bien, en gráfico de 4 horas, a ver, este es el mensual. Vamos a pasarlo para acá. Vamos a ver aquí el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas Bitcoin tiene dirección bajista y el precio va acompañando. Tenemos una pendiente negativa con una fuerza de 13.44 para un movimiento que tanto si lo consideras a la baja no tiene fuerza, como si lo consideras en rebote tampoco tiene fuerza. Entonces, el movimiento que llevó a Bitcoin desde los $22,900 hasta los 24,000, cercano a los 24,000, ese movimiento alcista ya no tiene fuerza. Pero el movimiento bajista que tiene a Bitcoin en este momento por aquí, por los 22,340, ese movimiento bajista tampoco tiene fuerza. Entonces, ¿qué carambas tiene Bitcoin? Tiene lateral y punto. Tiene volumen para lateral. Miren las últimas 2 barras de volumen cómo van. Entonces, no hay volumen, no hay volatilidad y esto nada más da para lateral. Y se está topando con una zona de resistencia fuerte al toparse con las 2 medias exponenciales. Y no las está logrando trasponer. Cuántas veces las ha logrado trasponer, las ha vuelto a perder. Y esto solo significa que hay un subrango dentro del rango mayor que ya está dibujado en pantalla. Entonces Bitcoin en gráfico de 4 está metido en este otro rango que les voy a dejar por aquí. Se los voy a fondear aquí en un amarillito X solo para diferenciarlo. Y no es que no sea operable, es que es operable pero deja poca ganancia. Y la verdad es que está siendo operable pero en el gráfico de 1 hora, más bien para scalping que para cualquier cosa. En el gráfico de 1 hora lo tomamos en la parte baja y vendemos en la parte de arriba. Y una vez vendido arriba volvemos a comprar abajo y aquí estoy hablando de spot. Entonces vamos aumentando un poco los satoshis en la parte baja y vamos aumentando un poco los dólares en la parte alta. Pero nada más. Entonces en gráfico de 1 hora a 5 y a 7 horas más adelante de cualquier proyección, pues baja y toca la parte baja y sube y toca la parte alta y así sucesivamente. Pero en el gráfico de 4 horas necesita romper la zona de las medias exponenciales. Estamos con una dirección bajista y trazando ya un nuevo valle rojo aquí invertido. Y esto implica que poco a poco se le ha ido pasando el tiempo tanto para caer como para subir. Y en este caso le vamos a dar importancia a la dirección bajista que llevaba el MACD. Yo les he dicho infinidad de ocasiones aquí en estos videos que cuando el MACD marca una dirección bajista y el precio se pone rejego y no acompaña y se le va pasando el tiempo y alcanza a tocar el punto cero, entonces lo que ocurre es que ya no cayó y que va a dar un respingo para arriba y que está a punto de hacer un cambio de dirección y que este valle rojo que están viendo aquí no tiene por qué ser del tamaño de cualquiera de los anteriores. Puede incluso desaparecer la barrita. La barrita roja que tenemos ahorita en pantalla podría incluso desaparecer. Y de pronto retomar dirección alcista. Por lo tanto, queridos amigos, nos basamos en todos los indicadores, no en uno solo. Y aunque aquí dice que hay una especie de cae porque cae para buscar la parte baja del rango, en cualquier momento aparece volumen comprador suficiente y Bitcoin destapa para arriba.
Yo se los voy a dejar con esta continuación bajista un poco más abajo por aquí. Tal vez hasta tocar este rectángulo verde o box que les estoy ampliando un poquito en esta mañana. Y para arriba. Y esto se queda así. Porque hay tendencia diaria alcista. Y habiendo tendencia diaria alcista, en gráfico de 4, una vez que toca las partes bajas de un rango, debe rebotar para arriba, para buscar la parte más alta del rango mayor, que es ese que les tengo dibujado con fondo verde ahí atrás. ¿Ok? Entonces, Bitcoin, ¿cómo está en este momento? Con indicaciones que te dicen que podría continuar cayendo levemente, con un volumen que no nos asusta a nadie, y se le puede gastar el tiempo que le queda para formar el nuevo valle rojo invertido, se le puede gastar ahí mismo en la zona donde está. Como ya se le pasó el tiempo y ya alcanzó a tocar el punto cero del indicador monitor o MACD, pues está a punto de un cambio de dirección. Y ya incluso la gente se le puede ir anticipando al movimiento que viene para Bitcoin. Estamos en zona para entender que Bitcoin va a seguir su viaje para arriba. ¿No me lo creen? Úsenme como contraindicador y métanle un short a Bitcoin y que Dios los bendiga. Pero a los que sí saben que normalmente acertamos en casi todas las proyecciones, saben que esta zona que les estoy dejando allí es una zona para estar comprando a Bitcoin. Se las voy a ampliar hoy hasta 23.200 y les voy a decir desde 23.200 hasta 22.800, amigos queridos, son las zonas de compras para Bitcoin. Y para las caídas posteriores, aun cuando cumpla con la meta del gráfico semanal de asomarse por arriba de la media de 55 para luego continuar cayendo, para aquella caída que esperamos posterior, les quiero ser honesto como siempre lo he sido. Yo ya no espero caídas de Bitcoin por debajo de $20,000. Aquello de que se va a 9,000 para mí ya es una falacia y es un sueño guajiro. ¿Cómo? Así. Yo ya no espero caídas por debajo de 20,000. Llámenle experiencia, llámenle intuición, llámenle como le quieran llamar. Yo ya no espero caídas por debajo de $20,000. Quizá 19,800. $200 abajo de los 20,000. Pero nada más. Yo ya no espero caídas mayores para Bitcoin. Porque se vienen cosas importantes para el mundo cripto a nivel mundial. No sé si ustedes se mantienen al pendiente de las noticias, pero se vienen cosas sumamente importantes. Rusia queriendo hacer válido la circulación natural o normal en la economía de las criptos, porque si no, no se libra de los bloqueos. Ucrania con la misma cosa. Mientras que el Fondo Monetario Internacional y otros como la Comunidad Económica Europea andan echándole pestes ahí queriendo regular algo que es prácticamente irregulable y que lo quieren controlar pero que no se puede controlar. Falacia que traten de controlarlo. Más vale que entiendan la tecnología y que traten de competir con ella y que la asimilen. Porque eso de controlar, yo quisiera saber cómo piensan controlar. Tendrían que ir uno por uno con cada uno de nosotros a ponernos una pistola en la cabeza para que les entreguemos las llaves privadas de nuestra tecnología de Bitcoin. Y creo que no tienen los recursos para ir uno por uno a ponernos una pistola en la cabeza. Así que, queridos amigos, yo creo que Bitcoin es una tecnología revolucionaria, que la fuerza que nos da el hecho de ser millones de nodos en el mundo incontrolables e inhackeables no la supera nadie ni las computadoras más poderosas que existan ahorita en el mundo. Y entonces hay que comprar a Bitcoin y hay que prepararse. Y se vienen cosas importantísimas para el mundo cripto. No es el único país que está tratando de poner en circulación natural ya o legal a las criptomonedas. Hay varios en este momento. Por ejemplo, Hong Kong está siendo ya una zona de experimentación para el mundo cripto, se está convirtiendo en una zona súper amigable con el mundo cripto y las inversiones en tecnología blockchain. Entonces, poco a poco se van a ir sumando más países y se viene un Bitcoin que va a valer $130,000 y se viene un Bitcoin que ni siquiera se va a poder comparar con el dólar. A ese grado. Listo, queridos amigos. Gráfico de 4, entonces no hay más que decir. Que tenemos dirección bajista, que tenemos una fuerza ridícula para seguir cayendo, que tenemos fuerza ridícula también para continuar subiendo, que estamos esperando la aparición del volumen y que el volumen en cuanto aparezca y ya haya tocado esta zona de este rectángulo verde va a ser para arriba. Listo, queridos amigos. Ahora vamos a ver si Luis Luna, Christian Siscom o Nayeli Medina, de casualidad, me buscaron alguna moneda que estuviera volátil por ahí porque yo les encargo a ellos
Creo que no me han buscado ninguna, no veo ningún dato que me diga ahí que hay alguna moneda volátil. Entonces vamos a pasar a revisar algunas que yo estuve operando ayer y a ver si todavía les queda algo de volatilidad y movimientos decididos y a ver si podemos operar algo aquí, ¿ok? Déjenme poner esto solamente para no perder la costumbre. Déjenme ponerles aquí una cosa que pongo normalmente. A partir de aquí debemos estar haciendo complacencias criptográficas del día. Pero como no me gusta revisar 15 o 20 monedas y que no operemos ninguna, pues les voy a hacer caso y les voy a atender una o dos o tres o cinco. 5 estaría bien. Pero vamos a revisar a fondo un par de ellas para tenerlas revisadas en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos y ver si le podemos meter el diente a alguna en scalping de migajas, o sea, haciendo scalping, entrando y saliendo del mercado y cobrando migajitas que nos van sumando el sustento diario y que nos permitan vivir del trading. Yo vivo de dinero contante y sonante, por lo tanto, cuando yo voy ganando $18 en una moneda, pues yo lo cobro, porque al rato cobraré 12 y más tarde cobraré 5, más al rato cobraré 70 y la suma de todo eso me hace vivir del trading, ¿ok? Entonces yo soy scalper por eso. Primera, porque lo sé hacer y lo he practicado desde que tenía yo mes y medio haciendo trading. Tenía yo mes y medio haciendo trading y yo ya sabía que yo quería ser scalper. Que yo quería ser scalper. Que lo que quería hacer en las modalidades del trading era scalping. Y si lo supe al mes y medio, imagínense ahora que tengo como 4 años haciendo eso. Tengo 5 años haciendo trading y yo creo que, bueno, aquí está Luis Luna que nos va a recordar que recordemos cómo ir a los grupos. Vamos a hacerle caso y vamos a ver si es verdad que Luis Luna nos está diciendo algo al respecto de... Dice, moneda volátil, Phil. Perfectamente, gracias Luis Luna. Y déjenme de una vez anunciarles mis grupos. Este es el grupo VIP que vale $35, va de primero de mes a fin de mes. Y estamos en época de renovaciones para los que ya están dentro. Y estamos en época de inscribirse para aprovechar todo el mes. Enseño todos los días, compartiendo mi pantalla, en sesiones por Telegram, donde tienen los micrófonos abiertos para preguntarme cada uno de ustedes lo que me quiera preguntar y los voy llevando a su propio ritmo y a su propio nivel de la mano para convertirlos poco a poquito, si ustedes se dejan, en traders rentables. Algunos no se dejan, les ha de parecer una broma lo que estoy diciendo, pero algunos no se dejan. Algunos ven lo que yo hago, practican conmigo lo que estoy haciendo y luego van y hacen lo que se les da la gana porque quieren descubrir el hilo negro y la aguja en el pajar. Y se van y luego vienen otra vez diciendo que perdieron la cuenta, que volvieron a empezar, que no sé qué, que no sé cuánto, etc. Unos ya no vuelven por orgullo malentendido, otros sí vuelven y ahora se ponen a estudiar y a aprender. Yo les enseño de lunes a sábado, 3 a 5 veces a la semana, después del video de YouTube, después de ir a desayunar y luego de subir los subtítulos en inglés a mi video de ese día, inmediatamente vengo a revisar mercado y ver si hay algo volátil y me pongo con ellos a enseñarles. Así que les recomiendo y mucho la comunidad VIP. Pero para poder llegar a ella sin caer con estafadores, porque hay un montón de gente poniendo mi fotografía y poniendo ahí datos personales míos que sacan de la internet y poniendo ahí fotos de mi familia y nombres de canales y grupos igualitos al mío, pero con un guioncito y un puntito por aquí y por allá, y se los están llevando al baile con robo directo de sus capitales. Para que no les pase eso, vayan primero a la parte alta del chat y háganle clic a un mensaje que les tengo anclado allá arriba. A ver si se los puedo poner ahí en pantalla. Ese, miren. Háganle clic a ese mensaje y es un link. Ese link les va a llevar directamente a un grupo de Telegram que es este. Este es mi grupo oficial de Telegram, se llama Trading Higareda. Y ahí debajo del nombre del canal dice mensaje anterior, cómo pertenecer al grupo VIP. Si le hacen clic aquí está la información del grupo VIP, qué carteras, qué cadenas de bloques se manejan, por cuál cartera puedes enviar, por cuál protocolo, si puedo aceptar pagos bancarios internacionales, si acepto PayPal o Mercado Pago, todo está ahí. Y llegan al grupo correcto y los voy a esperar con mucha ilusión de que trabajemos y aprendamos juntos. Yo todos los días estoy aprendiendo y cada posición que pongo algo me enseña. Y entonces operando con el mercado en vivo,
con ustedes, no hay mejor manera de enseñar. ¿De qué sirve un curso donde yo les diga toda la teoría y me vean en una pizarra explicando esto y aquello? Está bien, por conceptos está bien, pero ¿sabes quién te va a enseñar y te va a revolcar después? El mercado es el que te va a revolcar. Entonces, ciérramele, hijo, que se me está entrando una ráfaga de frío espantoso ahí. Entonces, queridos amigos, enseño con el mercado. ¿Y qué significa esto? Que nos ponemos a buscar monedas, cuáles están volátiles, y ya estoy compartiendo pantalla en aquel momento, ya me están escuchando a mí por micrófono, y encontramos una y le metemos posiciones y empezamos a gestionar y me van preguntando y es muy padre enseñar así, a mí me encanta, ¿ok? Les invito entonces al grupo correcto y al VIP, que es el oficial de Trading y Gareda. Y tenemos otro grupo, que es el grupo de señales. Para las personas que no tienen el tiempo para acompañarme a la hora en que se define que el mercado está volátil y que yo tengo el tiempo disponible, pues de todas maneras el video se queda grabado y lo pueden consultar más tarde. Eso se lo debemos a Pedro de SWS Computación, que nos hace las grabaciones de esos videos de Telegram todos los días. Yo sé que Telegram puede grabar y que yo con un simple clic estoy grabando lo que hago. Y de hecho, reservo un arsenal de todos los videos que he hecho en vivo, con todas las lecciones que nos ha dado el mercado durante 2 o 3 años para atrás. Pero, por alguna razón, Pedro tiene mejor cómputo y lo que hace Pedrito es que nos lo graba. Déjenme ver cómo le hago para limpiar esa cosa que estorba ahí. Ajá. Y después lo sube, se lo comparte a Luis Luna, que es otro de mis colaboradores, y él lo sube al grupo de Solo Lectura. En ese grupo de Solo Lectura no hay forma de que se pierda nada porque solo yo participo ahí. Entonces ahí está la información para que en cualquier momento del día vean de qué hablamos durante la sesión en vivo en Telegram. Y el grupo de señales es para los que no tienen tiempo, que nada más quieren saber dónde entrar en spot, dónde entrar con algo de apalancamiento, a qué niveles de precio entrar, en cuál moneda, dónde poner el stop, dónde cobrar el primer profit de ganancias, etcétera, etcétera. Y aquí Luis Luna y Christian Siscom cumplen con una función fundamental porque ellos están al pendiente de la señal y van mandando los detalles de tomar ganancia parcial, pasar el stop a precio de entrada, tacatán, tacatán, y vamos gestionando y tenemos el 80% de éxito en las señales de ese grupo. Vale $50, va de 15 a 15 de cada mes. Y bueno, aunque estamos ahorita 2 de marzo y ustedes podrían pensar, ¿y para qué me meto ahorita si quedan 12 días de señales? En esos 12 días de señales, probablemente recuperes tu inversión y ganes dinero. ¿No sé? Entonces yo siempre estoy recomendando que se metan a los grupos. Y tenemos un paquete donde por $75 se meten a los 2 grupos. Así que el que tenga en sus carteras disponible como para invertir en enseñanza y aprendizaje, en acompañamiento y en gestión de capital y riesgo, y quiera meterse a los 2 grupos, el de señales y el VIP, por $75 están ahí dentro. ¿Listo? Digan que yo lo dije, digan que yo lo anuncié y ahí estamos. Ahora bien, perdón, antes de pasar a revisar alguna cripto en la que podamos operar, quiero decirles que BitGet, una plataforma que a mí me patrocina, tiene una campaña muy bonita que se llama Halo, ¿no? Y entonces vamos a ir para acá y déjenme buscar aquí a nuestros amigos aquí de... A ver, creo que es esta. Bueno, decirles también que me están preparando. A partir de hoy, queridos amigos, hoy es jueves. A partir de hoy tenemos una promoción interesantísima de... A ver, ¿dónde estará el cartoncito que me regaló Nayeli Medina? Nash Medina, help. ¿Dónde está mi cartón de la promoción de BitGet? Miren, a todos los que se suscriban bajo mi link de referidos en BitGet y lo hagan pronto y fondeen, los que fondeen con $200 van a tener un bono de $10 adicional. Así que van a poder operar con 210. Los que fondeen a BitGet con $300 van a tener un bono adicional de 20. Y los que fondeen con 500 van a tener un bono de 40. Suscríbanse entonces a BitGet, esta plataforma que tengo en pantalla en este momento, y suscríbanse bajo mi link de referido y vamos a tener casi 7 días completos de campaña. Va desde jueves, creo que hasta el miércoles siguiente en la noche.
Así que abrir cuentas ahí porque vamos a hacer un grupo y estoy programando un maratón que voy a hacer de trading en vivo, donde voy a invitar aquí a todo YouTube con mucho gusto, voy a invitar al grupo gratuito de Telegram, voy a invitar al grupo de paga y al grupo de señales, por supuesto, y todos vamos a estar ahí a su debido tiempo, los que tengan tiempo de acompañarme. Y voy a abrir en un cierto momento en que el mercado esté volátil y creo que lo vamos a hacer este sábado que viene. Permítanme tantito. Dice Nayeli Medina que ya me tiene lo que le estoy pidiendo. Ahí está. Muchas gracias, Nayeli Medina. Promoción exclusiva para la comunidad de Trading Higareda por parte de BitGet. Aquí está abajo el logo. Aquí estoy yo en Trading Higareda. Fecha de inicio 2 de marzo, o sea, hoy. Fecha de finalización 8 de marzo. Gane de 10 hasta 20 y hasta $40 en bonos tradeables. Quienes abran su cuenta bajo mi link de referido y hayan abierto con $200 y fondeado, van a tener $10 de recompensa en bonos tradeables, de los cuales van a poder retirar la ganancia. En el depósito de 300 van a ganar 20 y en el depósito de 500 van a ganar 40. De tal manera que van a tradear con 540 en vez de con 500 y van a tradear con 320 en vez de con 300 y van a tradear con 210 en vez de con aquello. Pero el bono se tradea por aparte en una cuentita que dice claramente que esa es la cuenta de bono. Y retiras las ganancias. Entonces está buena la promoción y esto yo quise arrancarla hoy jueves porque el día sábado quiero hacer el maratón de trading de scalping de migajas en vivo. Yo creo que voy a durar unas 5 o 6 horas, espero que Telegram aguante y no me corte el maratón. No sé cómo le voy a hacer, yo todavía no sé cómo voy a hacer para invitar a todo mundo a que estén ahí. Si me pongo en YouTube, nos van a empezar a cortar el video cuando llevemos como hora y media o cercano a 2 horas. Entonces yo no sé qué plataforma voy a tener que usar. A ver si Luis Luna, Pedro de SWS Computación, Cristian Siscom, que sabe también bastante de computadoras. A ver si, o por ejemplo Carlos Bermúdez. A ver quién de todos ellos me aconsejan o todos para ver en qué plataforma podríamos hacer este maratón y que no nos cortaran por ninguna razón la transmisión. A lo mejor va a ser por Discord con algún enlace de invitación, yo no sé. En Discord yo tengo cuenta y cada vez que trato de entrar me dice que no tengo una invitación correcta, aunque pongo las claves correctas. Entonces yo tendría que arreglar mi cuenta primero, pero tengo de aquí al sábado para poder hacerlo y ojalá yo creo que en ese maratón vamos a pasar por momentos de mucha volatilidad, por momentos de estabilidad del mercado en que no nos va a dejar hacer nada y por momentos en que vamos a exprimirlo como si fuera la última gota de una mitad de limón. Y habrá momentos en que nos ponga a perder y tengamos que perder un stop. Y habrá momentos en que ganemos una tras otra 5, 6, 7, 8 operaciones y ustedes me van a ver enfrentándome a las comadrejas ahí. ¿En qué plataforma lo vamos a hacer? En BitGet. Y les estoy invitando entonces a que se suscriban a BitGet con mi link de referidos, que le faltó a Nayeli agregarlo ahí. Sería bonito que fueras, Nayeli, a un video de YouTube y tomaras mi link de referidos de BitGet y lo agregues ahí en el cartoncito y hoy lo vamos a poner en circulación en todas las redes sociales. 1,000 millones de gracias, Nayeli, por la rapidez con que me complaciste poniendo el cartoncito aquí en pantalla. Y amigos queridos, prepárense porque este sabadito, después de que los que anden crudos y desvelados se despierten, o sea que yo espero estar el sábado empezando el maratón más o menos alrededor de las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana. Y no lo vamos a parar hasta que las fuerzas se me acaben o la voz se me acabe. Porque además puedo operar en silencio y ustedes siguiendo mi cursor del mouse van a poder saber lo que yo estoy haciendo en aquel momento. Y cuando haya alguna nota o algo que decir, pues lo diré. Y me van a ver operando y cobrando y con frecuencia les voy a mostrar el historial de la plataforma para que vayan viendo cómo voy acumulando o cómo voy perdiendo. Amigos, no se trata de demostrar que yo soy la chucha cuerera como trader. Se trata de demostrarles que el negocio del trading es un negocio de ganar y perder. Durante el trayecto de ese maratón vamos a entender que hay momentos para operar y momentos para no operar. Y sin embargo vamos a ser lo suficientemente necios para que de una manera didáctica aprendan todos los que me sigan ese día que cuando el mercado no se puede operar, no se debería operar. Sin embargo, nos vamos a poner a tratar de operar de todas maneras para que vean en qué se incurre, en qué errores se incurre cuando se pone uno necio y de todas maneras, porque te sobra el tiempo o porque te sobra el dinero, tú de todas maneras quieres operar. Así que vamos a pasar por todas las etapas. Y mientras yo sienta que me falta alguna etapa de mercado por la cual en ese maratón yo todavía no he atravesado,
pues voy a seguir transmitiendo todavía y voy a seguir operando. Y va a haber un punto en que les voy a decir, queridos amigos, yo creo que con eso queda claro todas las lecciones que damos en el grupo VIP acerca de cómo operar y por qué operar. Yo creo que ya quedó claro cuándo se gana y cuándo no se gana. Y ahí voy a cerrar el maratón. Espero que les interese, que les guste. Y si funciona bien, vamos a procurar hacer un maratón cada mes, como parte de la disciplina de este canal y con el fin de salir de la zona cómoda en la que estamos metidos en este canal y hacer algo un poco más osado, un poquito más emocionante. O sea, ya basta de que los traders solo muestren sus ganancias en un screenshot cuando lo ganan y a veces ni siquiera te dicen cuánto ganaron. Te dicen el screenshot del porcentaje que ganaron y un cohete así para arriba. Ajá, ¿y si la inversión era de $20? Porque hay unos mañosos que tienen canales gigantescos y operan con $300 en la cuenta de BingX y $300 en la cuenta de BingX. Yo no los critico, una cuenta de 300 es respetable, pero oye, si tienes un canal de 100,000 suscriptores, ¿no sería bueno que tuvieras $3,000 o $4,000 ahí, que estuvieras operando correctamente como un trader serio? Bueno, mis posiciones más chicas que meto son de $500 a 5X y la más grande que yo meto es de $800 a 5X. Y así lo van a ver durante el maratón. Listo, quería hablar de todo esto, más que nada, y no andar ahí haciendo tanta cosa. Entonces, quiero decirles que BitGet, y en esas andábamos, tiene también una promoción muy interesante. Déjenme ver dónde anda aquí BitGet. Tiene una promoción muy interesante y una cuestión que se llama Hello Halo. O sea, yo espero que sea esta. Vamos a ver si es esta. Prepárate para el Launchpad con 100 BGBs y amigos de verdad en Halo. ¿Ven? Artículo relacionado. Lean esto con mucha calma. Lo voy a leer yo aquí. Estimada BitGetter, ¿estás listo para decirle hola a Halo? Hacia el próximo posible 20,000%, madre mía. Ahora puedes hacerlo con tu amigo para crear mejores momentos. Invita amigos para ganar hasta 100 BGB y prepárate para el momento ganador de Halo. Periodo de la campaña 27 de febrero al 3 de marzo del 2023 a las 5 p.m. UTC+1. Así es como funciona. Invita a tus amigos a crear una cuenta en BitGet con tu enlace de referidos, con el mío por supuesto, ¿verdad? Tu amigo deposita cualquier monto en BitGet. Ambos reciben airdrops de hasta 100 BGBs. Invitar ahora. Ahí está el link para que vayan a invitar ahora. ¿Qué estás esperando? Invita a tus amigos y comienza a prepararte con airdrops en BitGet. Cada mes va a haber lanzamientos. Este de Halo es el lanzamiento de este mes. Comparte la emoción con tus amigos y únete al Launchpad de BitGet ahora. Y ahí vienen los términos y condiciones. Hagan el favor de leerlos. Y les invito mucho a esta promoción. ¿Por qué estoy haciendo yo esta mención? Pues porque es mi socio comercial y porque es mi patrocinador. Y no crean que ingresa mucho dinero. Pero como el canal de YouTube, con lo que paga YouTube de anuncios, no se sostiene, pues tenemos que anunciar alguna otra cosa de vez en cuando. Así que mil gracias por la paciencia. Y me dijo aquí, ¿quién? Luis Luna. Me dijo aquí que la que está volátil es Phil. Vamos a ver si no se le acabó la volatilidad mientras yo andaba haciendo todos mis anuncios y mis comerciales. A ver, vámonos por aquí y vamos al gráfico de 4 horas y pongamos aquí a Phil USDT. Libro de órdenes de BingX, plataforma que también es amiga del canal y que me está preparando también unas promociones tremendas que espero dar a conocer aquí muy pronto, ¿ok? Vámonos rápido porque yo quiero operar algo. Phil, en gráfico de 4 horas, está por debajo del punto de control. Ha perdido el soporte y va en un movimiento bajista. El rebote que dio, lo dio hasta aquí y ahora va cayendo. Si no recupera pronto el punto de soporte del perfil de volumen en el tiempo, pues no le auguro mucha cosa buena. A esta moneda, sino caída, ¿ok? Entonces Phil, por el gráfico de 4 horas, está en un rango. Y el rango es ese.
Tiene dirección bajista, tiene pendiente negativa, ve un cae porque cae, pero no tiene volumen tampoco para caer estrepitosamente. Si me permite mi amigo Luis Luna, que me mandó esta moneda, decirle, para 48 horas más adelante, Phil ya no va a tocar la parte baja del rango. En cualquier momento y desde cualquier lugar, déjenme pasar esa flecha a roja, en cualquier momento y desde cualquier lugar por aquí, se va a desprender otra vez para arriba. Y va a ir a buscar tal vez ese pico de volumen que les tengo pintado aquí. Entonces, la zona de entrada alcista de Phil está desde donde está ahorita hasta la parte baja del rango. Y sería entrada para arriba y no para abajo. No me gusta la reducción de volumen. En gráfico de 4 te dice que va a seguir tonteando en esa zona o a la parte baja. El movimiento vigente actual es bajista y va a la parte baja de un rango y no sabemos si lo va a alcanzar a tocar. Pero ese es el movimiento. Por lo tanto, queridos amigos, a Phil, si se le va a operar en este momento, para 48 horas más adelante, entiendan que las primeras 6, 12 o quizá 24 horas todavía puede tontear ahí, lateralizando o caer a la parte baja del rango, antes de subir. ¿Ok? Entonces, o esperas con paciencia y no la operas, o te vas a gráficos de temporalidad más chica y operas para abajo, porque aparentemente va a seguir cayendo. ¿Ok? Vámonos entonces al gráfico de una hora. Y en el gráfico de una hora y para 5 a 7 horas en proyección por delante, dice dirección bajista con pendiente positiva, va cobrando algo de fuerza el movimiento bajista y la fuerza es de 25.1. Acaba de hacer un cruce de medias exponenciales, el precio está por debajo de ambas y por debajo del punto de control. Todo esto significa puntos fuertes para continuar cayendo y probabilidad mayor bajista. Pero no hay volumen. Y yo lo que quisiera, Luis Luna, Cristian Cisco, Minayeli Medina y Pedro y quien sea, que me pasen una que tenga volatilidad, porque si no, ¿cómo vamos a operar esto? Esto no tiene volatilidad, esto no tiene volumen. Entonces va a seguir cayendo tontamente rumbo a la zona que ya les dije en el gráfico de 4 horas. Les estoy hablando que puede caer a 6.37 dentro de unas 5 a 7 horas por delante. También les estoy diciendo que se puede operar a 5 a 7 horas por delante con más probabilidad a nuestro favor a la baja, no a la alza. ¿Ok? Entonces vamos a echarle una medidita en el gráfico de 15 minutos y a ver si aquí tuviera volatilidad y volumen, pero tampoco. Miren esto. Está tomando de resistencia a la media azul y para abajo. Y esto va en un movimiento bajista tácito. Descarado, pues. Entonces se puede operar pero a la baja, no para arriba. Tenemos una dirección alcista en este momento en el MACD. Véanlo aquí. Pero el precio no acompaña. Tenemos fuerza de 35.84 en el ADX. Ajá. Y esto significa que el movimiento bajista va cobrando más fuerza cada vez. Por lo tanto, se le puede operar para abajo. Entonces, si nos vamos a hacerle caso a esta moneda y ponemos aquí a Phil, por supuesto que la podemos operar. Pero la podemos operar con paciencia, sin mucha ilusión de ganar pronto y rápido. Pero le podemos ir a poner $600 a 5X y para abajo. Analizando, diciendo y haciendo. Y le quedan 7 minutos para regalarnos unos 15 a 20 dólares aquí delante de ustedes. El problema, amigos queridos, es que hay muy poco volumen y casi no hay volatilidad. Entonces le vamos a tener que tener paciencia. Acabo de colocarle un stop por radio del 13%, siguiendo la serie numérica de Fibonacci. Y vamos a cobrar a mano si es que nos permite cobrar algo. Revisemos otra y para eso voy a ir a las complacencias. Y voy a buscar aquí a Jaime Ochoa que dice puede revisar a Algorand en gráfico de... que me han robado mi pluma. Algo. En gráfico de... y lo vamos a poner en pantalla aquí. ¿Dónde está Algorand aquí? Aquí alguien me pidió a Algorand, pero ya se me corrió el chat para arriba y ya no sé dónde quedó. A ver, vamos a ver. Mario Abarrón, buenos días amigo Luis Luna. Disculpa mi ignorancia, para unirme al grupo de Telegram debo bajar la app de Telegram, ¿verdad? Por supuesto, querido amigo, si no tienes a Telegram en tu computadora y en tu celular o en ambas cosas o en cualquiera de las dos cosas, no podrías darte de alta a una plataforma que se llama Telegram si no la descargas primero. Aquí está Jaime Ochoa que nos está diciendo que se revisó a Algorand. Jaime, con muchísimo gusto. ¿Quién más anda por aquí? Rolando Briones Arteaga, buenos días. David Ludueña, gente, regalen sus likes, muchas gracias. María Rodríguez, Avalanche, ¿cómo se escribe? Te la voy a apuntar así.
Pero dame las siglas. Si no, ¿cómo carambas te la voy a buscar, María, querida amiguísima mía? ¿Cómo se escribe Avalanche? Carlos Bermúdez dice, la promoción de BitGet es solo para nuevos registros. Por ahora sí, Carlos, pero voy a preguntarle a Robson, que es mi representante de Latinoamérica de BitGet, si podría aplicar para fondeos nuevos de los que ya tengan cuenta con nosotros. Le voy a pedir esa excepción a ver si nos la regalan. ¿Qué te parece? Ajá. AVAX en gráfico de 4 para Cabernet Bermúdez. AVAX. Miren, voy a apuntar esas tres. Ojalá que me las estén pidiendo, porque están viendo que tiene volatilidad y volumen. Porque si no, ¿para qué me las piden si yo lo que quiero es operar? ¿Ok? Saludo con muchísimo gusto a Ramón E., a Gonza, a Leo Camacho. Y nos vamos a... Miren, ya vamos ganando 7 dolaritos con... Ya vamos ganando ahí 7 dólares con 98 centavos. ¿Y saben lo que hace un scalper de migajas en aquel momento? Va y le coloca otra que se llama posición secundaria en la misma dirección. Que no es lo mismo que aumentar el margen, porque en BingX lo que estás haciendo es gestionando cada una por separado. Si estuviéramos en cualquier otra plataforma, se estarían sumando en una sola posición. Cuando esta que acabo de colocar, que es la posición secundaria, se ponga en verde, yo cobro la otra para asegurar dinero en la cartera para el sustento diario. No es que no te pueda dar más, es que tú tienes que asegurar dinero porque de esto vives. Punto. Así que mientras esta no se ponga verde, no cobramos esta. O la cobras cuando se te dé la gana y dices 11 dólares, a mí sí me sirve. Y ya. Al cabo ya tienes otra corriendo ahí que está eliminando en este momento un pequeño spread. ¿Ok? Vamos a cumplirles aquí y vamos a revisar aquí donde vimos a Phil, que nos va dando dinero. Vamos a revisar a Algorand. La voy a revisar en el libro de órdenes de BitGet, que anda por aquí abajo. Y vamos a ver cómo pinta esta. Miren, vamos a ir ahora al revés. Vamos desde el de 15 minutos, que dice que va cayendo con... Aunque tiene un rebote validado alcista, en realidad el precio no va acompañando y el rebote alcanzó para hacer una pequeña aproximación rumbo a la media naranja y continuar cayendo. Entonces, en gráfico de 15, Algorand completa. Yo pienso que desde aquí, mira. Completa lo mejor que pudo una aproximación a la media, se mete en rango lateral, pierde de nuevo el soporte de la media azul, la está tomando resistencia y corre para abajo. A Algorand también se le puede operar con más certeza a la baja. ¿A qué se debe esto? A que Bitcoin va cayendo en este momento. Seguramente si vas a Bitcoin, o está lateral y haciendo nada, o está cayendo. Tiene más intenciones para seguir cayendo en gráfico de 1 hora y en gráfico de 15 minutos que de continuar para arriba Bitcoin. Entonces las demás pues se van cayendo más rápido. Se desgrana la mazorca, se cae la fruta del árbol. Esto va para abajo también en gráfico de 15 minutos. Pero en gráfico de 1 hora vamos a revisarlo un poquito con más detenimiento, porque este gráfico de 1 hora es el que nos va a calmar los nervios cuando estemos operando y no sepamos si hay que salirse o no de una posición. ¿Ok? Dirección alcista. Y el precio no acompaña. Pendiente positiva y fuerza de 35. En el ADX, bajista. Fuerza bajista. Aproximación a la media azul para seguir cayendo. El movimiento sigue bajista para el gráfico de 1 hora. Significa que Algorand en 5 a 7 horas por delante va a continuar cayendo. Y para encontrar una parada más abajo, tenemos que hallar el gráfico de 4 horas y ver dónde se detuvo las veces anteriores, porque esta es nuestra última esperanza de que se detenga por allí. Así que en gráfico de 4 Algorand va a seguir cayendo, cuando menos hasta los .2365 y .2380, zona donde ustedes y yo nos vamos a preparar tal vez para empezar a operar ya en sentido contrario. ¿Ok? Esto es una casi que una adivinación. Pero ahorita lo que estamos haciendo es siguiendo el movimiento que lleva en curso en este momento. A Algorand se le puede operar perfectamente para abajo. Me voy a ir aquí a BitGet. Vamos a poner aquí a Algorand. La vamos a encontrar aquí para futuros estándar. Y nos vamos a ir aquí a Market. Long a 5X, aislado, Market. Y le vamos a poner aquí $2,500 a 5X apalancado. Para que te tome 500 de la cartera, reserve 6 para pago de comisiones. No quiere decir que te van a cobrar $6 de comisiones. Quiere decir que reservan un paquete de dólares suficiente para que te alcance para pagarlas. Nada más. Luego te devuelven lo que te sobra de ese pequeño
resguardo que tienen ahí. Perdón, cancel, porque yo no voy para arriba, yo voy para abajo. Confirmamos. Jalamos nuestro stop aquí para arriba. Y ponemos un target si ustedes gustan y si no, no lo ponemos. La dejamos correr y cobramos a mano si es que nos permite cobrar a mano. ¿Cuántos minutos de video llevo, queridos amigos colaboradores del canal? Pizza Ben, un abrazo, que si reviso a Avax, ya está apuntada. María Rodríguez, así, profe, de la misma manera. O sea, Avalanche, así, todo así. Ok, te la busco con muchísimo gusto. Todos los servicios, dice, hola, ¿cómo ves a Ada Cardano? Pues no la estoy viendo, tú dime cómo la ves tú. Si la ves volátil, dime. Ya estamos en Algorand, ya estamos aquí ganando 9.72 en la otra. ¿Se acuerdan que pusimos 2? Esta era la posición secundaria. Ahora esta es la primaria y ahora necesito meter yo otra posición. Porque nos va dando la razón y porque queremos ir gestionando. Miren, entré con un spread positivo. Pocas veces se ve eso. Bueno, ya lo corrigieron, ahora está el spread negativo. Ahora tenemos ahí 2 posiciones corriendo a la baja. Cuando la posición secundaria se nos va poniendo en positivo, cobramos la otra, esté como esté. Yo cobro por arriba de $10. $8 ya me gustan, por arriba de 10 con más ganas la cobro. Y a veces las dejo correr hasta 80 y $90 y es rico cobrar $90, ¿ok? Bien, vamos a ver aquí a Ada Cardano. Mira, aquí la tengo en pantalla y de una vez te hago una complacencia con Ada Cardano. En gráfico de 4 horas, amigo querido, para que te sirva para unas 48 horas para adelante el análisis y que no se nos caduque tan pronto el video de YouTube, ¿ok? Ya me estarán diciendo ahí que llevo 1 hora de video y que ya debería parar. Dirección bajista, pendiente positiva, movimiento consolidado bajista, poco volumen y Ada Cardano a punto de hacer una parada para rebotar para arriba y a punto de un cambio de dirección. La zona donde se encuentra Ada Cardano es zona de parada. Yo no me atrevo a decirte que ya te metas ahí para arriba porque sería una tontería de mi parte, porque aquí puede lateralizar e incluso puede continuar cayendo. ¿De qué depende todo? De Bitcoin, porque va en un movimiento bajista descarado y ese movimiento bajista tú puedes decir que comenzó desde aquí. Y entonces, si va en un movimiento bajista descarado, ¿por qué habría yo de decirte que te metas ahí en ese rectángulo verde? Necesitamos indicaciones de parada. Esta es una esperanza, esta zona de aquí del día 13 de febrero y 14 de febrero, y probablemente pare ahí, pero mientras tú no veas una indicación de parada, la reducción del volumen ya nos da una idea clara de que pronto va a haber un rebote. La dirección bajista y el precio acompañando nos dice que esto puede continuar cayendo. La fuerza de 31.12 nos dice que puede continuar cayendo y no hay divergencias por ningún lado y más vale prudencia. A Ada Cardano toda vez se lo opera para abajo y dentro de unas 6 horas más adelante, muy probablemente nos va a estar dando entrada alcista. ¿Ok? Caída todavía y más adelante en el tiempo, toque a la media y al punto de control para continuar cayendo y en lateral. Ahorita no hay lateral, pero esta lateral va a ser posible y va a ser probable. Se las dejo fondeada en amarillo porque es una falacia, es una ilusión todavía. ¿Ok? Eso es lo que yo creo que va a ser Ada Cardano. Vamos a revisar entonces a AVAX. AVAX USDT, libro de órdenes de BingX. Bajista, se puede operar a la baja perfectamente bien. Hay mucha reducción de volumen. Va buscando una posible parada igual que Ada Cardano. Y estas zonas, queridos amigos de aquí, es la zona de parada. Entre los 17.038 y los 16.784 hay posible zona de parada y posiblemente nos dé entrada alcista en rebote a la media para continuar cayendo. Por ahora el movimiento correcto, vigente, vivo y actual es bajista. Se le opera con más probabilidad a nuestro favor a la baja. Si ustedes quieren operar a AVAX en gráfico de 15 minutos, vayan y revísenlo. Lo más seguro es que se puede operar a AVAX para abajo. Miren, les voy a echar una miradita así rápida. Vamos a limpiar el gráfico. Esto es 15 minutos, ¿eh? Esto ya es para scalpers de hueso colorado, que no se asustan con el petate del muerto, ¿ok? Nosotros no nos asustamos con el petate del muerto, ¿ok? Bien. ¿Qué está pasando aquí? Nada.
aproximaciones a la media para seguir cayendo. ¿En qué movimiento va ahorita? Luego de esta aproximación va cayendo. ¿Hasta dónde se va a detener? ¿Quién sabe? Pero se le opera con más probabilidad a la baja que a la alza. Y si lo quieren operar bajista, todavía se puede. Hay una velita que le quedan 10 minutos de vida y que ya decidió que va a continuar con el pequeño movimiento bajista que lleva. Y hay un rango, y el rango es este. La media por arriba y los mínimos que vaya a alcanzar, y que todavía no los conocemos, por la parte baja. Pero yo espero que la parte baja de este rango sean los 17.11. Y la siguiente vez que suba, tú te le montas para arriba y le puedes conseguir, si tienes paciencia, hasta el 1,5% en scalping. Pero estamos hablando aquí de 80, 90 dólares hasta 120 dólares en ese rango que ves ahí. Si te vas a 5X. Yo no opero a más de 5X, rara vez a 10X. El otro día puse un... ¿Cómo se llaman estos? Un trading de grid. Hice un grid ahí. Y me puse a 10X. Pero normalmente 5X a mí me encanta y está bien. Entonces, si quieren operar a AVAX a la baja, se puede en gráfico de 15 minutos por una hora más. Y dentro de una hora se me salen del mercado, muchachitos. Y se esperan a que haya el rebote y se montan en el otro trenecito que va para arriba. ¿Listo? Me voy a retirar, queridos amigos. Me quedó pendiente una que se llama Avalanche. A ver, vamos a hacerla de una vez. Madre mía. ¿Y dónde la voy a encontrar? Acabo de ver a Avalanche Euro. Aquí está Avalanche. Está en Bitstamp y en Coinbase. ¿Qué es esto? No sé. Esto no es lo que me estás pidiendo, supongo yo. Avalanche US dólar, pero aquí dice AVAX. Pues entonces AVAX es Avalanche. Y perdónenme la ignorancia, pero no tengo la obligación. No tengo la obligación de conocer todos los proyectos. A lo mejor lo que me estabas pidiendo era a AVAX que realmente se llame Avalanche. Yo no sé, pero entonces a AVAX ya la revisamos. ¿Me puede aclarar alguien algo allí acerca de Avalanche? La misma persona que me lo pidió, que fue una chica que se llama... Ya me voy porque luego la transcripción al inglés es horriblemente larga. MKR para Carlos A. Vargas y se acabó. Vamos a ver. MKR. Y estamos terminando con esto las complacencias criptográficas del momento. Estoy en BigX, plataforma que me encanta y en la cual estamos operando. Miren, aquí vamos a cobrar 18 dolaritos de la posición primaria y nos quedamos engordando la posición secundaria. Acá vamos a cobrar nada porque apenas lleva acumulados 2.99 Algorand. Sería bueno cambiarnos a la que está más volátil, que es FIL. Pero creo que FIL no está listada aquí. Vamos a ver. Sí, sí la tenemos. Perfectamente bien. Vamos a venir a jugar aquí a orden de mercado. Vamos a meterle aquí 2.500 dólares. Ya ayer vi a otro youtuber que ya se empieza a animar a poner posiciones ahí en gráfico de una hora. Collones, cobardes. Hasta que yo me animé a estar operando en vivo, hasta entonces se animaron a operar en vivo. Market, 2.500 para abajo. Confirmar. Listo. Primero eran puro presumir cuando ganaban. Ahora sí ya empiezan a querer mostrar ahí que sí se animan a operar. Y, ay, luego nomás simulan como que están operando y ni siquiera están operando. Ok, listo, queridos amigos. No critiquemos a nadie. Seamos buenas personas. Aquí ya va ganando 8 dólares. Si ustedes quieren que cobremos esta, la cobramos por supuesto. Y si no, la dejamos engordar un poquito más. La voy a dejar engordar un poquitín más. Y acá vamos a meter ya otra posición. Analizando, diciendo y haciendo y a operar. Porque si no, ¿de qué sirve tanto carambas análisis? ¿De qué sirve? Antes nos poníamos a analizar 20 y 30 monedas y no operábamos nada. Y luego ya cuando estaba yo solito con mi comunidad VIP decía, ¿y cuál estuvo buena de las 15 que vimos? Nadie me sabía decir cuál estuvo buena. Revisas tanto que te pierdes y ya no sabes ni qué onda. Voy a cobrar esta de una vez para que vean cómo se va acumulando el sustento diario. Y me voy a despedir, queridos amigos. Un placer haber estado con ustedes aquí.
porque ya Luis Luna, Cristian Cisco, Nayeli Medina, Carlos Bermúdez, Pedro de SWS Computación, Vladimir del Perú, ya todos me han de estar mirando feo que el video ya lleva más de 1 hora. 1.000.000.000 de gracias por haber estado conmigo, un placer, una emoción tremenda estar siempre con ustedes. Por cierto que Phil ya va ganando otra vez ahí $3 o $4. Vamos bien. Este día va a ser un día altamente productivo. Tal vez yo termine cerrando mi día con más de $400 en scalping de migajas. Se los advierto de una vez porque el mercado se está moviendo. No me importa si va a la baja. Lo que me importa es que se mueva. ¿Ok? Muchos dólares, muchos satoshis para todos, pero muchísima salud. Porque sin salud, ¿para qué sirve la riqueza? Y cuiden su ciclo del sueño. 11 de la noche a dormir para que se regeneren y se recuperen. Si no, después se van acumulando cosas. Hasta mañana. Un abrazo.